Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en otro tema candente, porque amigos, lo que les traigo hoy, es explosivo. Prepárense porque vamos a desentrañar a fondo otro de esos terremotos mediáticos que cimbraron el mundo de las telenovelas turcas. Y como ya se imaginarán, esto involucra a dos de las estrellas más queridas, comentadas y, por qué no decirlo, analizadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé que muchos de ustedes están familiarizados con la historia, pero hoy la vamos a desmenuzar con lujo de detalles. Este vídeo, como siempre, estará lleno de chismes, análisis, contexto, y sobre todo, mucha información. Vamos a profundizar en las polémicas declaraciones de Can Yaman, pasando por la reacción, o mejor dicho, las reacciones de Demet Özdemir, porque hubo más de una, y por el revuelo que esto causó, no solo entre los fans, sino también en los medios de comunicación, los expertos en farándula y por supuesto, los propios involucrados, aunque de manera indirecta. Así que antes de que nos adentremos en este fascinante culebrón turco, quiero recordarles la importancia de un pequeño gesto que a mí me ayuda muchísimo: suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, de las series turcas que nos apasionan, de las celebridades que tanto nos gustan, y de todo lo que nos mantiene conectados. Suscríbanse y únanse a la familia. Es totalmente gratis. Bien, ahora sí, pongámonos serios y entremos en el drama. Todo comenzó con una serie de declaraciones, como ya les anticipé, bastante controvertidas, que Can Yaman hizo en diferentes entrevistas y en diversos medios. Ya saben que Can Yaman es conocido por ser una persona directa, que no se anda con rodeos. Tiene una personalidad fuerte, una franqueza que a veces le juega en contra y otras le da una autenticidad que muchos valoran. En esta ocasión, sus palabras tocaron un tema muy delicado: su relación, tanto profesional como personal, o lo que el público percibía como tal, con Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador. Para aquellos que por alguna razón no estén familiarizados con la serie, Erkencikus fue un fenómeno. Un fenómeno de proporciones épicas. La serie, que contaba la historia de amor entre Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir, y Can Divit, interpretado por Can Yaman, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, palpable, y la gente se enamoró de sus personajes. Los fans se entregaron a la historia, soñaban con que la magia que veían en la pantalla también existiera en la vida real. La serie, con su mezcla de comedia romántica, drama y paisajes idílicos, se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. Los números de audiencia, las redes sociales, todo era evidencia de la popularidad de la serie y, por extensión, de sus protagonistas. Y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre una relación romántica entre Can y Demet no tardaron en surgir. Los fans, ávidos de más, de confirmar sus sueños, especulaban, analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Los medios de comunicación, siempre al acecho, alimentaban la expectativa, publicando artículos, fotos y vídeos que sugerían, o incluso afirmaban, que el amor de la ficción se había trasladado a la realidad. La pareja en ese momento parecía inseparable. Asistían juntos a eventos, compartían momentos en las redes sociales, y su interacción, tanto dentro como fuera del set, era innegable. El público anhelaba que fueran novios en la vida real. Pero volviendo a las declaraciones de Can Yaman, él decidió hablar abiertamente sobre su relación con Demet. Y aquí es donde la cosa se puso interesante, como dije antes. En sus entrevistas, Can no se guardó nada. Habló de la presión mediática, de las expectativas de los fans, de cómo la fama había afectado su relación con Demet, y de cómo, a su parecer, la situación había sido gestionada por ambos. Incluso hizo comentarios que algunos interpretaron como una crítica a la forma en que ella manejaba la situación. Sus declaraciones, a pesar de su aparente sinceridad, generaron controversia y abrieron un debate que aún hoy se discute en algunos foros y redes sociales. Uno de los comentarios más polémicos, y que generó muchísima discusión, fue cuando Can sugirió, de manera implícita, que Demet no había estado a la altura de las circunstancias, que no había sabido lidiar con la fama de la misma manera que él. Dijo algo así como que él había tenido que soportar mucha presión, que había sentido la responsabilidad de la serie y de sus fans, y que ella, de alguna manera,
no había estado presente para apoyarlo, o que no había entendido la magnitud del fenómeno que estaban viviendo. Es importante aclarar que, como mencioné al inicio, no voy a citar textualmente lo que dijo Khan, porque las traducciones varían y la interpretación de las palabras es subjetiva. Además, los medios y las fuentes suelen manipular las citas para generar mayor impacto. Pero la idea general, el trasfondo de sus declaraciones, era ese: la percepción de que había una disparidad en la forma en que ambos actores afrontaban la fama y la presión. En resumen, las declaraciones de Khan se centraron en la dificultad de gestionar la fama, la inmensa presión mediática y las expectativas de los fans, y en cómo, a su juicio, esta situación había afectado su relación con Demet. De acuerdo con las declaraciones de Khan, la dinámica de la relación se vio alterada por el éxito de la serie y por la forma en que ambos actores manejaron la atención que esto generó. Estas declaraciones, obviamente, causaron un gran revuelo. Los fans de la pareja, que todavía soñaban con verlos juntos, se dividieron. Algunos apoyaron a Khan argumentando que él tenía derecho a expresar su opinión, que estaba siendo sincero sobre su experiencia, y que la fama, en efecto, puede ser abrumadora. Estos seguidores generalmente entendieron las declaraciones como una simple honestidad. Otros defendieron a Demet, acusando a Khan de ser egocéntrico, de querer culparla por su propia fama y sus decisiones, y de no valorar el éxito que ambos habían logrado juntos. La división en los fans fue palpable y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los comentarios a favor y en contra inundaron las publicaciones relacionadas con ambos actores. Los fans más acérrimos de Khan defendían su postura argumentando que él era auténtico y que tenía derecho a compartir sus experiencias, mientras que los seguidores de Demet la defendían, acusando a Khan de no ser empático y de no reconocer el esfuerzo y la contribución de ella al éxito de la serie. El debate, como era de esperar, se intensificó con el paso de los días. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante, la reacción de Demet Özdemir. ¿Qué hizo ella ante estas declaraciones? ¿Cómo reaccionó ante las críticas implícitas o explícitas de su ex compañero? Pues bien, Demet, como suele ser, optó por la discreción. No salió a responder directamente a las acusaciones de Khan. No hizo declaraciones explosivas, ni entrevistas incendiarias, ni acusaciones públicas. Su estrategia desde el principio fue la de no entrar en el juego mediático, de no alimentar la polémica, de no darle más combustible a la hoguera. En lugar de eso, Demet eligió el silencio, o mejor dicho, eligió hablar a través de sus acciones. Y en este caso sus acciones fueron muy claras: continuó trabajando, siguió promocionando sus proyectos, y se enfocó en su vida personal. Es decir, se mantuvo alejada del drama y se concentró en lo que realmente importaba, su carrera y su felicidad. Demet demostró una madurez y una profesionalidad que fueron aplaudidas por muchos. En lugar de responder a las provocaciones, optó por seguir adelante con su vida, demostrando que no se dejaría afectar por las declaraciones de su ex compañero. Pero aunque no hizo declaraciones directas, sí hubo ciertos gestos, ciertas indirectas, que dejaron entrever su postura. Por ejemplo, Demet compartió fotos en sus redes sociales, luciendo radiante, disfrutando de su tiempo libre, y mostrando una actitud muy positiva, un estado de bienestar. Estas imágenes, en medio del torbellino mediático, fueron interpretadas por muchos como una respuesta silenciosa a las declaraciones de Khan, una forma de demostrar que ella estaba bien, que no le afectaban los comentarios, y que estaba feliz con su vida. Además, Demet también se mostró muy cercana a sus amigos y familiares, quienes la apoyaron incondicionalmente durante este periodo. Compartió momentos con ellos, demostrando que contaba con una red de apoyo sólida, y que no estaba sola frente a la tormenta mediática. Y por supuesto siguió trabajando en sus proyectos profesionales, demostrando que su carrera era su prioridad y que no se dejaría desviar por las polémicas. Continuó participando en nuevos proyectos, promocionando sus trabajos, y dejando claro que su enfoque estaba en su crecimiento profesional. En resumen, la reacción de Demet fue muy inteligente y, desde mi punto de vista, muy acertada. En lugar de entrar en un cruce de declaraciones con Khan, optó por el silencio y por enfocarse en lo positivo. Esta estrategia le permitió mantener su imagen pública intacta y demostrar que era una persona madura y profesional. Y eso, en el mundo del espectáculo, es una lección muy valiosa. A veces la mejor respuesta es no responder, es demostrar que uno es más fuerte que las críticas y que las polémicas. Pero, ¿qué impacto tuvieron estas declaraciones en la imagen de Khan Yaman? Pues bien, como era de esperar, las reacciones fueron mixtas.
Algunos fans lo apoyaron argumentando que él era honesto, que tenía derecho a expresar sus sentimientos, y que la fama, en efecto, puede ser abrumadora. Estos seguidores generalmente entendieron las declaraciones como una simple honestidad. Otros, en cambio, criticaron su actitud, acusándolo de ser irrespetuoso, de no saber manejar su fama, y de no valorar el éxito que ambos habían logrado juntos. Algunos llegaron a cuestionar la forma en que Khan se expresaba, y consideraron que sus declaraciones habían sido imprudentes. Lo cierto es que estas declaraciones generaron una gran controversia y pusieron a Khan en el punto de mira de la prensa y de los fans. Y esto en el mundo del espectáculo es algo que hay que saber gestionar. La fama a veces puede ser un arma de doble filo. Por un lado abre puertas y oportunidades, pero por otro somete a los famosos a una intensa presión mediática y a la constante mirada del público. La forma en que uno maneja esta fama y las declaraciones que uno hace pueden tener un impacto significativo en la percepción pública y en su carrera. ¿Y qué pasó después? Pues bien, la vida siguió su curso. Can Yaman continuó trabajando en sus proyectos, viajando por el mundo y promocionando su imagen. Participó en nuevas series, colaboró con marcas de renombre y siguió construyendo su carrera internacional. Demet Özdemir siguió grabando series, participando en películas y disfrutando de su vida personal. Continuó consolidando su carrera, participando en proyectos relevantes y demostrando su versatilidad como actriz. Y aunque los rumores sobre ellos continuaron, la situación se fue calmando poco a poco. El tiempo, como suele suceder, ayudó a apaciguar las aguas. La atención mediática se fue diluyendo y el público, en su mayoría, pasó a centrarse en los nuevos proyectos de ambos actores. La vida de ambos siguió adelante y cada uno por su lado continuó construyendo su carrera y su vida personal. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues bien, creo que hay varias lecciones que podemos extraer de esta historia. En primer lugar, la importancia de la discreción en el mundo del espectáculo. A veces es mejor guardar silencio y no entrar en polémicas, sobre todo cuando se trata de temas personales. La discreción puede proteger la imagen pública y evitar la amplificación de los conflictos. En segundo lugar, la necesidad de ser fuertes ante las críticas y de enfocarse en lo positivo. La capacidad de manejar las críticas y de mantener una actitud positiva, especialmente en momentos de controversia, es crucial para la salud mental y para el éxito profesional. Y por último, la importancia de priorizar nuestra felicidad y nuestro bienestar, por encima de cualquier rumor o polémica. La búsqueda de la felicidad personal y el cuidado de la salud mental y emocional deben ser siempre la prioridad, incluso en un entorno tan competitivo y mediático como el del espectáculo. El bienestar personal es fundamental para poder enfrentar los desafíos y para disfrutar de la vida. Y hablando de rumores y de polémicas, una cosa que siempre me llama la atención en este tipo de situaciones es cómo los fans se involucran tanto, ¿verdad? Es increíble la pasión que despiertan estos actores y actrices, y cómo la gente se vuelca a defender o a criticar a sus ídolos. Es algo fascinante. Y es que al final las series turcas y las historias de amor que vemos en ellas, nos conectan, nos hacen sentir emociones y nos hacen sentir parte de algo. Nos identificamos con los personajes, soñamos con sus historias, y nos involucramos emocionalmente en sus vidas. Pero bueno, volviendo al tema principal, creo que tanto Khan como Demet han demostrado ser grandes profesionales, y que a pesar de las polémicas, han logrado mantener una carrera exitosa. Y eso es algo que hay que reconocer. Ambos han demostrado talento, dedicación y profesionalismo, y han logrado conquistar el corazón de millones de personas. Así que amigos, hasta aquí hemos llegado con el análisis de este gran drama turco. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan disfrutado de la información, y que se hayan enterado de todo lo que pasó con Can Yaman y Demet Özdemir. Espero, también, que esta exploración detallada haya sido de su agrado. Y ahora, antes de despedirme, me gustaría resumir los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de las polémicas declaraciones de Can Yaman, de la reacción de Demet Özdemir, de la controversia que se generó entre los fans y los medios, y de las lecciones que podemos aprender de todo esto. Hemos visto cómo el silencio y la discreción pueden ser la mejor respuesta ante las críticas, y cómo es importante priorizar nuestra felicidad y nuestro bienestar. Recordamos la importancia del manejo de la fama, y cómo las declaraciones de los famosos pueden tener un impacto duradero en su imagen pública y en sus carreras. Muchas gracias por ver este vídeo.
Espero que les haya parecido interesante y que les haya gustado el contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Can Yaman? ¿Qué opinan de la reacción de Demet Özdemir? ¿Creen que alguno de los dos manejó mejor la situación? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y sus análisis. Y por último, no olviden darme un like si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Los espero en el próximo, donde analizaremos otra historia apasionante del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.